Hola, ¿qué tal? Espero estén teniendo un excelente día hoy. Así es, bienvenidos todos ustedes a esta sexta masterclass del Top Medical Nutrition. Espero que tengan una cordial bienvenida por parte de Alianza Médica, el doctor Mario Acosta Mejía y una servidora, la doctora Lismailín Valdés González. El día de hoy, en esta sexta masterclass, nosotros vamos a tener digestión y absorción de carbohidratos, la medición de composición corporal, vamos a estar viendo antropometría, bioimpedancia y el picómetro. Así es, todo esto presentado por la máster, la doctora Ana María Castro Sí del Prado. Espero sea de gran aprovechamiento y aprendan de esta gran actualización. Bienvenida, doctora. Muchas gracias a todos por asistir de parte del doctor Mario Acosta y Alianza Médica. Hola, buenas noches. No sé si me escuchan. Sí, doctora, ya la escuchamos. Ok, muy bien. Entonces, vamos a empezar con la masterclass, que es la digestión y absorción de carbohidratos, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿no? Aparte, las mediciones, cómo vamos a medir la antropometría, y todos los aparatos que actualmente tenemos. Bueno, por el momento vamos a ver que los alimentos, la digestión y absorción de los alimentos. La vida, ¿verdad? Los alimentos que sostienen la vida del organismo se van a clasificar, ya habíamos dicho, en carbohidratos, proteínas y lípidos. En general, la mucosa gastrointestinal no va a poder absorber ninguno de ellos en su forma natural, por lo que sin un proceso previo a una digestión no van a servir no nos van a servir como elementos nutritivos. Y así que vamos a hablar de la digestión y de los carbohidratos. Ya habíamos hablado que era el metabolismo y para qué nos servía. Y bueno, pues nos sirve para que todos los órganos de nuestro cuerpo humano cumplan sus funciones, que es el de producir que con el fin de producir los nutrientes nos van a producir energía. Entonces, eso es lo más importante, lo que vamos a ver, que esto ya lo habíamos visto en las pasadas pláticas. ¿Y cuáles son las funciones del metabolismo? Siempre es importante recordar las funciones del metabolismo porque son la base para que nosotros sigamos viviendo, y es la circulación sanguínea, es la respiración, la homeostasis, la contracción muscular, la digestión de los nutrientes y de los nutrimentos, y la eliminación de los desechos a través tanto de las heces como de la orina. También acuérdense que el funcionamiento cerebral y nervioso es principalmente a la base de la pérdida o la baja de glucosa, pues nos puede dar una hipoglucemia que inclusive podemos llegar hasta un coma y a una pérdida de la vida. En la siguiente. Bueno, los carbohidratos. Vamos a hablar de los carbohidratos, que son moléculas de 3 o más carbonos combinados con oxígeno, y que esto lo podemos dividir en compuestos de acuerdo a sus clases moleculares. ¿Y cuáles van a ser? Van a ser los monosacáridos, los disacáridos, los oligosacáridos y los polisacáridos. También en las anteriores pláticas lo habíamos dicho y vamos a entrar un poquito más profundo con esto. Van a ser derivados simples de estas moléculas básicas y que son componentes esenciales para los ácidos nucleicos y los componentes estructurales del ácido hialurónico también. La siguiente. Vamos a ver qué es la digestión y la absorción de los carbohidratos. Bueno, recuerden que tenemos el almidón vegetal, que es la amilopectina, es la principal fuente de los carbohidratos en la mayoría de las dietas humanas. Y las amilasas, tanto la salival como la pancreática, que tenemos
la amilasa, la tialina que tenemos en un 30 a 40% y la amilasa pancreática es la que mayor cantidad tenemos, que es en un 60% hasta un 80%. Y de las paredes, aquí vamos a hablar que vamos a pasar hacia la, vamos a pasar hacia las moléculas, que aquí tenemos la amilasa pancreática que teníamos de 50 a 80%, y más adelante la maltosa que es un polímero con 3 a 9 moléculas de glucosa. También tenemos la enzima, la maltasa y alfa-dextrinasa, que estas ya se absorben en el intestino y nos van a dar glucosa. La glucosa en los disacáridos, ¿verdad? Vamos a tener la lactasa, que nos va a dar la lactosa por medio de la enzima la lactasa, que ya va a estar en el intestino, nos va a dar la galactosa y es un disacárido. Entonces, la sacarosa que se degrada a fructosa y glucosa, que es principalmente la del azúcar, y la sacarosa que se llama como la caña de azúcar, principalmente porque es azúcar, azúcar. Y si nosotros vemos en todo en este marco de la digestión de los carbohidratos, cómo se van desenvolviendo tanto las monosacáridos, que eran la glucosa y la sacarosa, y posteriormente tenemos la glucosa y galactosa son absorbidos por los mecanismos del transporte acoplados al gradiente de sodio. También tenemos el duodeno y el yeyuno, que vamos a tener, que poseen la mayor capacidad de absorber los azúcares. Posteriormente, los monosacáridos van a pasar a la sangre por la difusión facilitada, siguiendo el gradiente de concentración. Pero esto, en donde tenemos el de Guyton, en la fisiología, en el libro de fisiología, la tialina es la que principalmente empezamos ahí a degradar los alimentos. Y entonces tenemos que en la digestión y absorción empezamos con la tialina, que es la amilasa salival, que cuando nosotros masticamos los alimentos se mezclan con la saliva, que contienen la enzima ya una alfa amilasa secretada fundamentalmente por las glándulas parótidas. Esas son de las glándulas parótidas. Luego se van a absorber principalmente los monosacáridos, porque las grandes moléculas que son atacadas por varios tipos de enzimas, como es el almidón vegetal, vamos, eh, que es la principal fuente de los carbohidratos en la mayoría de las dietas, que es donde se va a empezar a atacar. Y ahí pasamos al bolo alimenticio, al bolo alimenticio o a la quimio, que pasamos al estómago. Ahí el pH ácido va a inactivar la enzima. ¿Para qué? Para que de ahí la amilasa pancreática del páncreas, que habíamos dicho que es entre un 50 a un 80%, va a degradar más el bolo alimenticio, y entonces va a pasar hacia el yeyuno y va a pasar hacia la parte proximal del duodeno y del yeyuno. Pero que también en el glicálix, glicocálix, que también, ¿qué es el glicocálix? Es la membrana que se encuentra en que se encuentra en los vasos y en las arterias. También hay enzimas que van a degradar esos oligosacáridos, como la lactosa, que degrada la galactosa y la glucosa, y vamos a degradar la glucosa y galactosa van a ser absorbidos por mecanismos con transporte acoplados al gradiente de sodio. Y entonces aquí vamos a entrar a los oligosacáridos, que su nombre lo dice, fructo oligosacáridos o galacto oligosacáridos, que son dos principalmente
oligosacáridos que más adelante lo vamos a manejar. Ahora, otro monosacárido que va a absorber, que se absorbe la fructosa, que va a penetrar por el mecanismo de difusión facilitada, y acuérdense que la fructosa se encuentra en todas las frutas principalmente, y lo que les decía, el duodeno y el yeyuno proximal poseen la mayor capacidad de absorber azúcares. Posteriormente, los monosacáridos van a pasar a la sangre y siguiendo el gradiente de concentración. Ahora, aquí volvemos a lo mismo. Tenemos el almidón, que habíamos dicho que el almidón, pues no se puede metabolizar tan fácilmente, pero si pasamos por la alfa amilasa pancreática por el páncreas, la maltasa por el intestino y el almidón, la lactosa, va a pasar por medio de una enzima que es la lactasa, nos va a dar la galactosa, que es un disacárido. La sacarosa con la sacarasa nos va a dar la fructosa, que es el azúcar, y también vamos a empezar a degradar estos principales nutrientes, como habíamos dicho, monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y los polisacáridos. Ahora, la digestión de los hidratos de carbono con la clasificación les había dicho de acuerdo a sus unidades monoméricas. Entonces, los monosacáridos podemos tener de 0 a 3 unidades monoméricas, e inclusive en los disacáridos hasta 9 a 10 unidades monoméricas. Y tenemos los monosacáridos como la glucosa, la ribosa y la dexosa y ribosa, que son elementos estructurales de los nucleótidos y de los ácidos nucleicos. Entonces, es muy importante la ribosa por sus elementos estructurales. También tenemos, eh, eh, además de la unión de 3 a 10 unidades de monosacáridos. También tenemos los disacáridos, como tenemos la sacarosa, la lactosa y la galactosa, que ya habíamos dicho, sacarosa, nos va a dar la glucosa principalmente, la glucosa y lactosa nos va a dar la galactosa, y la maltosa con la glucosa nos va a dar la sacarosa. Ahora tenemos las unidades de oligosacáridos que tenemos, que es la fructooligosacáridos, como les había dicho, que tienen propiedades de probióticos. Entonces, los fructooligosacáridos tienen las propiedades de probióticos, que es principalmente, y la galacto-oligosacáridos. Esos son los oligosacáridos. Y los carbohidratos simples, por ser son muy digeridos y absorbidos, son fácilmente su entrada, es fácilmente su entrada al intestino y al organismo, y hacen que el azúcar en la sangre aumente rápidamente. Podría ser si consumimos mayor cantidad por ejemplo, de sacarosa entre la miel, el latte, el jugo de frutas, ¿verdad? Tienen un alto índice glucémico, además aumentan la sensación de la hambre y van a estimular la insulina y van a favorecer la acumulación de grasa en el organismo, motivo por el cual tenemos que reducir la ingesta de carbohidratos, tanto mono y disacáridos, por su alto índice glucémico que tenemos. Entonces, es preferible utilizar los polisacáridos. ¿Por qué? Porque los polisacáridos, ¿verdad? Son complejos, su estructura es más compleja y son ricos en fibra, y además tardan en metabolizarse. No podemos darle a un paciente con una hipoglucemia un pedazo de pan o o un plátano, que podría ser un disacárido y que pudieras
metabolizarse inmediatamente, no, porque se puede ahogar. Entonces, al ahogarse, ¿verdad? Tenemos que quitarlos, tenemos que utilizar los polisacáridos. Aquí en ese momento habíamos dicho la miel, el azúcar, en los carrillos. ¿Para qué? Para que se empezara a absorber la glucosa y pudiéramos tener la glucosa para que el cerebro no se dañara en los 10, 15 minutos posteriores. Entonces, los polisacáridos, como el almidón, la celulosa y el glucógeno, son algunos ejemplos para que podamos, que son complejos ricos en fibras y que podemos utilizar. Pero, por ejemplo, no vamos a utilizar los carbohidratos simples como el azúcar blanca, el azúcar morena, el azúcar de caña que habíamos dicho, el jarabe de maple. Esos son los monosacáridos que no podemos utilizar. El jugo de frutas concentrado que también podemos utilizar, pero no en un paciente que esté inconsciente. Y los caramelos o el jarabe de maíz alto en fructosa tampoco lo podemos utilizar. Estos son la clasificación de los carbohidratos. Ahora, existe, ¿verdad?, una historia de interés en los efectos metabólicos de las alteraciones de la digestión, del intestino delgado y de la fermentación colónica de los carbohidratos. Entonces, estos se cree que la velocidad de la digestión de los carbohidratos va a determinar la forma en que se van a absorber y las fuentes de carbohidratos de absorción lenta, como les digo, los polisacáridos, y la absorción rápido, como los monosacáridos. Esto puede reducir los aumentos repentinos de glucosa postprandial y la necesidad de insulina en los pacientes diabéticos. Entonces, aquí les estoy dando un ejemplo de, por ejemplo, la maltosa, en donde se encuentra en los cereales, que estaría la lasaña, estarían en los tubérculos, que serían las papas fritas, y estaríamos hablando de un disacárido, dos moléculas de azúcares, sacáridos, dos azúcares. Entonces, aquí son los más comunes. La lactosa podríamos utilizar, bueno, ya habíamos dicho, la lactasa nos va a dar la glucosa galactosa. Entonces nos va a formar la leche, el queso, la crema, y aquí pues le ponen el helado, ¿no? Y la sacarosa, que es pues una fuente de prácticamente de azúcar, y entonces, ¿qué es lo que podemos utilizar? El azúcar. Entonces, evitemos los alimentos que nos suban rápido la glucosa. ¿Por qué? Porque recuerden que los carbohidratos, al transformarse en la vía metabólica como es la gluconeogénesis, vamos a utilizar, si ya no tenemos carbohidratos, vamos a utilizar lo que es las grasas y las proteínas, primero las grasas, y transformar las grasas en glucosa para que nos dé energía. Y posteriormente van a ser las proteínas que nos dé glucosa y nos dé energía. Entonces, con eso vamos a reducir importantemente las enfermedades cardiovasculares y la diabetes, la resistencia a la insulina y las enfermedades del síndrome cardiometabólico. Ahora, la digestión de los hidratos de carbono, también sí tenemos hay hidratos de carbono en pequeña cantidad, o sea, en muy pequeña cantidad, en donde encontramos la amilosa, el glucógeno, el alcohol, el ácido láctico, el ácido pirúvico, las destrinas, las pectinas, las pectinas, y estas son en muy pequeñas cantidades porque también las encontramos en pocas cantidades, esos carbohidratos, en las carnes. Pero si nosotros en las tablas de nutrición vimos que las carnes tenían 0 carbohidratos, 0 gramos de carbohidratos, eh, 7 gramos de proteínas y 5 gramos de grasas, que nos daba un total de 73 calorías, porque era en una forma global. Pero
también tenemos en alguna de las carnes una pequeña cantidad y también la dieta lleva la celulosa. Volvemos a repetir, la celulosa no, 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 dentro de nuestro organismo cuando lo ingerimos, no tenemos ninguna enzima que la pueda transformar, que la pueda metabolizar. Y entonces, sin embargo, el tubo digestivo no va a secretar ninguna enzima capaz de hidrolizarla, por lo tanto, la celulosa no puede metabolizarse, no puede considerarse un alimento para el ser humano. Entonces, la celulosa solamente tendremos como la fibra. Ahora, existe en los carbohidratos que no se digieran en el intestino, ingresarán al colon y los que no, y los que son fermentables se recuperarán como ácidos grasas de cadena corta en el colon y al mismo tiempo pueden estimular la microflora colónica como las bifidobacterias. Existe en la historia el interés en los efectos metabólicos de las alteraciones del intestino delgado y de la fermentación, pero eso vamos a tener una plática ya más avanzada de las bifidobacterias y las bacterias tanto buenas como las malas, ¿no? Ahora, aquí habrá alguna pregunta sobre la digestión y el metabolismo de los carbohidratos. No sé, doctora Lismalín, si hay en el chat, alguna pregunta, porque ahorita vamos a entrar a lo que es la medición de composición corporal. Entonces, la medición de composición corporal, aquí ya nos salimos, o sea, ya nos salimos del tema. ¿Por qué? Porque vamos conforme al programa, que más adelante vamos a ver las proteínas y las grasas, pero aquí nada más iba a ser la digestión y metabolismo de carbohidratos y entramos a la composición corporal, que entra la antropometría, la bioimpedancia, el glicómetro, el COPPOD, el BODPOD, la tomografía, la resonancia magnética, el Futrex, vamos a ver la seca, vamos a ver la plistomografía. Entonces, todos estos que son parte esencial que podamos unos tenerlos en el consultorio y otros definitivamente no, pero tenemos que verlo porque es parte de la nutrición que vamos a estarla manejando. No sé Así si es, hay alguna doctora. pregunta. Claro que sí, doctora. Tenemos aquí un par de preguntas. Se las menciono para que usted tenga la oportunidad de contestarlas. La doctora Carmen nos comenta, se habla mucho sobre combinar vinagre en ensaladas y después consumo de carbohidratos, y se hace referencia a que va a disminuir su absorción. ¿Usted qué opina? Bueno, no se disminuye la absorción porque los carbohidratos pasan por la membrana en el intestino, y si nosotros hablamos del vinagre, el vinagre pues es un ácido acético principalmente y tiene carbohidratos, y tiene el vinagre de manzana, tenemos el vinagre de vino tinto y todo eso, el alcohol habíamos hablado que también es un carbohidrato que que tiene calorías y además se va a digerir y se va a transformar en glucosa y en energía. Entonces, sí lo podemos utilizar y no tiene, lo podemos utilizar, por ejemplo, en uno que nosotros usamos mucho, el salpicón de res, que es muy rico, y utilizamos el vinagre de manzana, ¿no? Tanto blanco como el amarillo. Entonces, sí se puede metabolizar. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos una pregunta de parte del doctor Víctor. Él nos menciona, muchos encargados empaquetados de su fórmula tienen la sacarosa. ¿Esta a Ah, la larga puede traer un mal metabolismo? sí. Va a depender de qué alimentos y, por ejemplo, del etiquetado de qué alimentos. Porque, ¿qué estamos diciendo? La sacarosa es un azúcar, prácticamente es la azúcar. Antes decíamos que es sacarosa más sacarosa, el azúcar en sí, y se le llama
lo de la caña de azúcar, la pura azúcar. Entonces, ahí sí no lo podemos hacer. Por ejemplo, podemos hacer glucosa, fructosa, glucosa, maltosa, glucosa, galactosa y glucosa sacarosa, que es azúcar, azúcar. Aquí es azúcar, azúcar. Sacarosa más sacarosa, por eso se le tiene el nombre como la caña de azúcar, ¿no? Entonces, va a depender de lo que yo quiero dar, las calorías que queremos utilizar. Vamos a tener una plática en donde vamos a ir, pues ustedes ya lo pueden hacer, ir sacando el valor calórico de del etiquetado de su producto alimenticio que vayan a comprar, las papas, no sé, los cereales, que lo vean, inclusive ahorita, últimamente se estaba estudiando en, en Alemania y en Estados Unidos, se estaba estudiando los colores que se estaban utilizando en los cereales y que estos cereales, por ejemplo, el morado de los Fruity Loops, el morado y el azul daban a las grandes cantidades, daban consecuencias a cáncer. Entonces estaban estudiando los colores. Ya tenemos mucho tiempo en Alemania principalmente, en donde eh, los colores vegetales que se utilizan para colorear no sé, algún pastel o algunas galletas que se puedan hacer, este, eran podían dar a largo plazo, darnos cáncer. E inclusive los traquis creo que son los que tienen mucho, están muy rojos, muy anaranjados, con ese colorante era nocivo a la salud y al sistema nervioso central. Entonces, esto tendrá como un mes que acaba de salir y entonces ya por eso se está estudiando el etiquetado de los alimentos. Aquí yo solamente les pasé lo que era la digestión y absorción de los carbohidratos, que todos ya no lo sabemos principalmente, son algo que desde la fisiología de Guyton nos los enseñaron. Hay otros de fisiopatología que podemos ver en varias enfermedades, pero aquí lo importante es que ustedes sepan, empecemos nuevamente con lo nuevo que hay en en la digestión y absorción de los alimentos principalmente. Eso no hay manera. Más adelante vamos a ver, pues, el etiquetado. Ahorita ustedes pueden decir cómo las carnes, lo que les decía, hay en varias pequeñas cantidades de carne que tienen cantidad de hidratos de carbono y que dices, bueno, pero si en las tablas no salen. Bueno, en algunos, en la plática pasada se les puse que había de 4,5 inclusive a 5,2 entonces de carbohidratos que se podían calcular, pero eso ya no lo manejamos, o sea, para hacer algo mucho más práctico, 4,4,9, 4 de hidratos de carbono, 4 de proteínas, 9 de lípidos. Y así es como, qué bueno que ya lo empiecen a calcular ustedes en su etiquetado de los alimentos, porque ahí nos damos cuenta, si están inclusive bien calculados. A veces Así se va a es, pasar doctora. a veces se pasan Ya van practicando. 1 o 2 gramos se pasarán, pero es 1 o 2 gramos no significa mucho, pero a veces sí se han pasado y actualmente el que tengamos el etiquetado es muy importante, pero la digestión y la absorción de los alimentos, ver cuáles son los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos, los que nos ayudan con los ácidos, la ribosa con los ácidos nucleicos, que tienen gran importancia en las patologías que nosotros manejamos, que ustedes lo van a tener que saber. Y ahorita en los aparatos que les voy a mencionar, ustedes van a decidir cuáles comprar y cuáles se les va a ayudar en su consultorio. Así es, doctora. Ahorita conforme vayan viendo
la información, van ellos captando más y se van resolviendo más dudas que vayan surgiendo. Para que vayamos en tiempo y forma, vamos a darle continuidad a la plática y posteriormente las dudas que vayan surgiendo y que vayan poniendo en la caja de comentarios, se las voy pasando al final. Continúe, doctora. Muchísimas gracias por responder todas las preguntas y dudas que tienen aquí los colegas. Bueno, entonces vamos a ver, aquí, de acuerdo al ABC de la evaluación del estado nutricional, tenemos métodos y técnicos para determinar la composición corporal. Por ejemplo, en la densidad corporal, para el método para la densidad en el cuerpo y el volumen, está el peso, la técnica disponible tenemos el peso bajo el agua o la hidrodensitometría. Este casi ya no lo utilizamos, se utiliza más bien en en los hospitales grandes, pero principalmente es en los pacientes con traumatología, que es lo que se maneja, ¿no? Y la pletismografía por desplazamiento de aire, o lo podemos utilizar por para ver lo de las venas y las arterias. Tenemos la dilución de agua corporal total, que también lo vamos a ver, que es el agua extracelular, la intracelular, el agua marcada con bromo o el potasio radioactivo. Y la bioimpedancia y la conductibilidad que encontramos aquí en la bioimpedancia, tenemos el Omron, el Omron, la báscula de Omron, la tanita, tenemos el Futrex, que es de rayos infrarrojo, tenemos el Vodcop, tenemos la seca, tenemos la Tanita 780 que lo vamos a ver y lo vamos a ir manejando. Entonces, esto es muy importante porque, por ejemplo, vamos a la absorcimetría de doble fotón, que es el ADEXA, ¿verdad? Que es confiable, que esta es la consulta va a requerir una evaluación para radioabsorciometría de doble energía. Como la DEXA nos las va a dar, esta es la masa ósea mineral y es como si tuviéramos la densitometría. Entonces, de aquí la densitometría ósea que nosotros manejamos y que debemos de manejar porque al final de cuentas, si el paciente después de 6 meses o de un año que ha ido, no se ha hecho una densitometría, inclusive los hombres, vemos que no lo están haciendo bien, entonces sí es importante, no lo están haciendo y además tienen osteopenia y osteoporosis, entonces la DEXA es confiable y Prodigy ofrece una precisión excepcional con una dosis de radiación baja, esta es de radiación baja, se puede confiar en Prodigy para proporcionar datos precisos en los tejidos blandos y en la composición ósea. Es la diferencia con la densitometría ósea. Aquí va a ser tejidos blandos e incluido se va a ver la masa del tejido grasa y el tejido graso, el tejido magro y el porcentaje de grasa, serían los tres. Entonces, aquí DEXA todavía va a simplificar la atención al paciente y el flujo de trabajo va a ser de una consulta, pero va a depender de cada una de ellos. Entonces, vamos a empezar con el plicómetro, que el plicómetro para ello se necesita contar con un plicómetro que vamos a medir el pliegue cutáneo subescapular, el pliegue cutáneo suprailíaco, el pliegue, la circunferencia cefálica, la del brazo, de la muñeca, de la cintura, de la cadera, abdominal. Entonces, esto es muy importante que si vamos a utilizar el plicómetro, lo sepamos utilizar. ¿Por qué? Porque a la hora de pellizcar, ¿verdad? Tenemos que tener, si es de 0.4 a 0.9 milímetros, no podemos pasarnos de 0.4 o 0.5. Entonces, eso es muy, muy importante que lo tengamos en cuenta. También es importante el peso, la estatura
y la longitud va a ser en pediatría. Para eso se va a necesitar contar con una báscula, la cinta antropométrica, que a veces es diferente las cintas. Ahorita les voy a enseñar una y el estadímetro o infantómetro que debemos que manejar, ¿no? Entonces, aquí en la siguiente tenemos una cinta métrica normal de 150 centímetros y no pasa nada. Yo en una ocasión les decía que había medido hasta ayúdame en medir, agárrame la cinta y tenemos hasta 150 o hasta 180 de circunferencia abdominal en el paciente. Entonces, eso lo tenemos que hacer ya sea nuestra enfermera o nosotros mismos. Cuando nosotros mismos lo hacemos y no es tan tardado, sino ya después de hacer la historia clínica, de ver cómo sigues, cómo vas, cómo funcionaste con tu dieta, vamos a pesarte, vamos a medirte y sobre eso va a ser va a ser ese contacto con el paciente que debemos de tener. Y tenemos la de cinta métrica anterior que nos mide el índice de masa corporal, que lo tenemos por aquí aproximadamente, el índice de masa corporal, y vemos cómo estamos. A ver si les puedo poner el, el aumento, y pueden poner la estatura. Aquí está. Aquí está, vemos cuál es el índice de masa corporal, aquí está la estatura y el peso del paciente, siempre que movamos el circulito que está ahí, ¿sí? Bueno, ahora, la antropometría. La tablita ya viejita que ya les he estado poniendo, en donde para mí es una parte muy importante porque a veces es como uno vamos conociendo de que el- en la mañana podemos tener un peso diferente y 2 centímetros menos que en la tarde después, 2 horas después de comer, ¿no? Entonces aquí, acuérdense que es el cuello, el brazo, la muñeca, a ver cuánto tiene de muñeca. Tenemos el radier o el músculo del tercio lateral superior o inferior que tenemos ahí. Y tenemos también el busto superior en la mujer, porque tenemos el gordito que tenemos acá abajo, como tenemos en donde están los pezones se miden y es busto superior e inferior. Tenemos la llantita superior que podemos utilizarla o la cintura o llantita inferior si nosotros vemos que la llantita, la cadera superior que empieza con la cresta ilíaca y posteriormente es hacia abajo en donde están los glúteos y utilizamos al inicio de la cabeza del fémur. Entonces, a veces el tejido graso no se alcanza a medir. Entonces, tenemos que medir otra llantita inferior. Va a depender de cada paciente. Entonces, y en el hombre y la mujer es diferente. Aquí tenemos cuello, brazo, muñeca. El redier no le vamos a poner al hombre. ¿Por qué? Porque el redier es el ángulo entre el glúteo y el muslo. Ese es el ángulo, ese es el redier, donde empieza la chaparrera y el muslo lateral y superior. Ahí empieza la chaparrera. Y entonces en el hombre solamente vamos a tomar el tercio medio que vamos a poner de su cadera hacia la rodilla. Tomamos la medida de la media y sobre eso lo vamos a utilizar. Y en el tórax solamente vamos a utilizar el tórax, o sea, tomar el tórax del abdomen, porque acuérdense, en el paciente obeso está, está la grasa en la parte inferior de la axila, se ven la grasa en el hombre. Entonces, desde ahí tenemos nosotros que tomar las precisiones de la antropometría. ¿Por qué? Porque pues esta tablita se las manejé en una forma muy rápida, pero es tan importante
porque 1 centímetro o 0,5 centímetros que vaya bajando el paciente es muy importante para él. Entonces, yo creo que tenemos que pensar ahí, ¿no? Aquí el indicador, su objetivo es evaluar las dimensiones físicas y la composición corporal en los adultos, porque en los niños también vamos a tener, en el caso de los niños, permite evaluar su crecimiento lineal en ellos. Entonces, esto se considera un método de elección porque es con un precio muy bajo y además el que nosotros pongamos esta tablita pues es cada cuándo podemos la inicial, las actuales, y después la fecha en cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes, y vamos a ir viendo los cambios que tengamos en el paciente, ¿no? Y entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver en los siguientes instrumentos la piel, la grasa, el músculo, el tejido fibroso en algunos aparatos que vamos a ver, las membranas y glándulas, los vasos sanguíneos, el hueso, los nervios y los órganos. También aquí el hombro, pues ese es la báscula de bioimpedancia, que es muy rápida. Aquí lo vamos a subir, podemos tener en nuestro consultorio, no pasa más de 2,000 pesos, 1,400, a veces en oferta nos salen menos de 1,000 pesos y nos va a dar el peso, el porcentaje de grasa total del cuerpo, el porcentaje de grasa visceral, el peso muscular que tiene, la edad del paciente, cuántas kilocalorías está consumiendo a nivel del metabolismo basal, que ya habíamos hablado cuál es nuestro metabolismo basal, y el índice de masa corporal. Entonces, ya con esta simple báscula ya sabemos si comió o no comió. ¿Por qué? Porque la cantidad de calorías me subieron, tienes 30 calorías más, tienes mayor cantidad de grasa, 0,5 gramos de grasa más, la bola de 2,250 kilos que les mostré, que es un 2% de grasa corporal. Yo les digo, mira, subiste 500 miligramos, 5%, entonces ese 5% o 0,5% es una bolita así. Entonces me dice, no me digas, es que me sentí, y mira, subiste medidas corporales. Entonces, eso es muy importante que se lo vayamos diciendo al paciente para que él lo pueda ir manejando. Luego tenemos el Futrex, que es de rayos infrarrojo, el actual que es el de 6,150 XL, en donde ya es como una computadora más chica, pero se les va a medir igual la grasa, porcentaje de grasa corporal, porcentaje de grasa visceral. Vamos a ver el agua. En el hombro, en la báscula de bioimpedancia, no se mide el agua, pero sí medimos la edad corporal del paciente. Y aquí se mide el agua, se mide la grasa corporal, la grasa visceral y el índice de masa corporal. Metemos su peso, su peso, su estatura, y con ese índice que nosotros tenemos, esa bolita que tenemos, se pone aquí en el brazo, en el tercio superior del brazo, se le coloca, pasan los rayos infrarrojos, se puede utilizar en pacientes embarazadas y todo, y no hay ningún problema. Entonces, lo podemos utilizar, ¿sí? Tenemos el Futrex, el de 5,000, el 6,100, que también, y el 5,000, que teníamos el 5,500, que íbamos metiendo los datos del paciente y nos iba saliendo en una imagen que en ese papelito que se los podíamos dar a los pacientes. Aquí tenemos igual para pasar los rayos infrarrojo, pasar los rayos infrarrojo, y entonces tenemos el análisis de composición del cuerpo por Futrex.
Entonces, si nosotros aquí lo vemos, aquí es una paciente femenina de 42 años con una estatura de 1,61 y un peso de 74,500. Entonces, aquí le vamos indicando, eh, tiene, se tiene una impresora especial para que este tipo de papelería podamos, podamos manejarla. Se pone, se meten los datos y aquí está la grasa corporal. Aquí, mil disculpas que está encimado, no se me pudo ver, anotar bien, pero aquí está la grasa corporal, la grasa que les decía, cantidad de porcentaje de grasa en kilos de grasa, masa magra, corporal libre de grasa, también lo tenemos aquí abajo, y tenemos en la siguiente hoja el número de recomendaciones de peso de acuerdo a Estados Unidos, que es por la Metropolitan Life Insurance, que nos va a decir que su clasificación de ella es malo y que está por arriba de su peso su peso normal, ideal y normal. Entonces, aquí ya nos sale lo que nosotros debemos de ponerle, y en la siguiente son 4 hojas en estas. Ahorita quise ponerles en cada una cuáles, para que lo vieran bien ustedes, cómo se veía en la pantalla completa, porque a veces se ve muy pequeña la letra, y entonces ya en la siguiente tenemos el aprovechamiento corporal en su cuerpo, y aquí tenemos el índice de masa corporal, la cantidad de calorías que está consumiendo la paciente, etcétera, etcétera. Entonces, es una parte del Futrex. ¿Cuál es su precio? $7,000 aproximadamente que se tiene. A veces son con pagos o a veces hay aquí en México. Es uno de los que salieron hace se ve como 25 años y que han ido cambiando este, poco a poco. Aquí la pirámide de los alimentos se les dice, y aquí se les explica cómo cuáles debe de elegir los alimentos más sanos, más saludables, con menos grasa, con menos carbohidratos, menos azúcares, menos alimentos rebozados, capeados, y entonces podemos hablar y decirles la cantidad inclusive de ejercicio que deben de, este, de hacer. Ahora, ¿qué era la plastimografía que les decía de impedancia? Esta se basa en la medición del cambio de voltaje que ocurre por las variaciones de volumen y que van a suceder en la sección del tejido. Mide los cambios de las diferentes partes del cuerpo, y este examen se puede hacer para verificar si hay coágulos sanguíneos en los brazos y en las piernas. Esto, si se fijan, es como si estuviéramos haciendo un ecodoppler, pero es diferente. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver el volumen y vamos a ver el aire, qué cantidad de aire contiene sus pulmones. ¿Por qué? Porque se pone una forma de manguera para empezar a soplar nosotros y podamos ver cuánto aire puede contener en sus pulmones el paciente, y el registro del volumen inclusive del pulso peniano es un tipo de este examen que se puede utilizar. En conclusión, el aparato está diseñado para la aplicación clínica en una manera sencilla, pues va a permitir evaluar las variables hemodinámicas típicas en la hiperemia reactiva, y es potencialmente utilizable en el diagnóstico de las oclusiones venosas. Entonces, en el cuadrito que nosotros teníamos, aquí está la pletismografía que podemos utilizar si queremos dedicarnos en eso. Este examen ya lo vimos, que vemos los coágulos en los brazos y en las piernas, y vamos
a evaluar las variables hemodinámicamente típicas de la hiperemia reactiva. Ahora, la absorciometría de doble fotón. Su consulta requiere una evaluación de radioabsorciometría de doble energía, como es la DEXA, que ofrece la escalabilidad para cubrir las necesidades del diagnóstico confiable, porque es de precisión excepcional con una dosis de radiación baja. Y esa la podemos ver, lo que les decía, era diferente, es diferente a la de la densitometría ósea, porque podemos ver lo que es el músculo en la paciente y, y en el hueso, en la parte ósea del paciente. Y aquí, por ejemplo, tenemos en la Organización Mundial de la Salud la clasificación del índice de masa corporal, nos los está dando, pero si se fijan, están aquí todos los tejidos del hueso, en donde vamos a ver los brazos, las piernas, el tórax, y este sistema se ha utilizado en gran base en más de 120 países. Entonces, aquí lo podemos utilizar tanto en los tejidos como en la masa ósea, y también se puede utilizar. Tenemos aquí la que es la densitometría ósea. Es más fácil que nosotros mandemos a un paciente a realizarse una densitometría ósea para ver si tiene lo que les decía al inicio, si tienen osteopenia o tienen osteoporosis grado 1, grado 2, grado 3, y así cada año írselas haciendo para que tanto el hombre como la mujer írselas haciendo. ¿Por qué? Porque también el hombre tiene osteoporosis y tiene osteopenia. Y si nosotros como médicos no sabemos o no les preguntamos o jamás se han hecho una densitometría, no, desde hace cuánto. Entonces, sobre eso lo tenemos que trabajar. ¿Para qué? Para que podamos darles un mejor servicio y que estén ellos clínicamente sanos. Y entonces, pues aquí la densitometría, pues lo podemos ver, vemos que este paciente tiene osteopenia, ¿verdad? En la cabeza de fémur, y entonces, ¿qué tenemos que darles? Bueno, pues tener alendronatos y todo, pero van a tener que venir conmigo, entonces van a tener que estar, y eso se van a ver en las primeras consultas que vamos a ver al paciente en forma clínica, en forma bioquímica y en forma nutricional. Entonces, lo que habíamos dicho, el ABC de E, de la nutrición, la E para el estilo de vida, que podemos ir haciendo los cambios. Y aquí la densitometría, bueno, pues les puse que es pues, por ejemplo, el cálculo de riesgo de fractura. Aquí está de Laboratorio Salud Digna, que por el momento es un laboratorio que está en todos los estados, casi todos los estados de la República, y que sus costos son muy bajos. Entonces, no necesitan comprar un aparato como los que estamos viendo, pero estoy pasando las mediciones corporales que nosotros debemos de tener en cuenta en cualquier paciente. Entonces, existe una historia de interés en los efectos metabólicos metabólicos y óseos en el paciente, que debemos de tener en cuenta. Entonces, eso es muy importante que lo tengamos. No compren el densitómetro y pueden utilizarlo. Y aquí esta es la seca, que es en la que se utiliza, es la tanita. La tanita, la tanita fue posterior aquí a la seca. La seca es el análisis de composición en el cuerpo médico. Y aquí, por ejemplo, está con el estadímetro, en donde en este vamos a ver también la cantidad de grasa, de agua extracelular, intracelular. Vamos a ver el índice de masa corporal, la complexión del paciente. Yo creo que ustedes deben de recordar el cálculo para sacar la complexión del paciente.
no sé si se acuerdan, pero nos vamos a dar la circunferencia, la estatura entre la circunferencia de la muñeca, ¿no? Entonces, ya no los está dando. Esta seca empezó en 1840 aproximadamente en Alemania y empezaron a hacer ahí básculas para hacer para pesos de más de 150, 200 kilos. Y al paso del tiempo, pues pues aquí fueron varias guerras que sufrieron y empezaron a ir construyendo una báscula donde se viera la composición y el análisis del cuerpo humano. Entonces, actualmente, esta seca es la más actual. Estaba, lo que yo la vez pasada les decía, en un porcentaje de, en costo de 300,000 pesos. Había unas más pequeñas sin el estadímetro. Esto fue en 1919, no, en 2019, perdón. Y entonces, si aquí nosotros vemos, aquí nos está dando con esta paciente Regina, Agras García, con el 6 de febrero del 2017. Su índice de masa corporal tenemos que es el índice de masa corporal es de 20,57, su peso de 58 kilos, 58, y tenemos su estatura de 1,68. Entonces, su masa magra tenemos que es masa grasa, tenemos que es de 16,72, que es un 28,8%. Si nosotros vemos el índice de masa corporal, índice de masa grasa, tenemos 5,9, que está dentro de lo normal. Si nosotros lo vemos aquí, es de 4,1 a 8,8. Su masa grasa está dentro de lo normal, está en 6. Y si nosotros lo vemos aquí en el índice de masa corporal, aquí está en 20,56, ya está bajando. Nosotros vemos la curvatura verdecita en donde lo estamos viendo. Entonces, esta paciente está dentro de un peso normal, pero pero vamos a ver en la siguiente lo que nos está reportando. Aquí, por ejemplo, está en el límite. Si tenemos 14,6 en el índice de masa de músculo esquelético, está en el límite bajo. Si se fijan, lo normal es de 15 en adelante, y él ya tiene el índice de masa magra, es de 14,6 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, está ya abajo, está por debajo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Le falta más masa muscular. No es que hay que subirle de peso y darle grasa, sino la masa muscular. Y si nosotros tenemos aquí el brazo izquierdo, el brazo derecho, el torso, la pierna izquierda, la pierna derecha, que lo tenemos en esta parte de arriba, tenemos nuestro cuerpo completo. Ella nos están diciendo que está baja en tenemos 20, tenemos 30,4 de agua corporal. Casi no toma agua. De agua corporal lo tenemos aquí arriba. Si lo ven, se los voy a poner un poquito más para que lo vean. Y entonces el agua corporal total tiene 30,4, y aquí está donde lo tenemos. Este es el total, pero el agua extracelular está dentro de lo normal, ¿sí? Y el agua intracelular, que lo tenemos aquí más abajo, la intracelular tenemos más. Entonces, tiene del agua extracelular más abajo que el agua intracelular, que lo tiene más alta, casi en 45, lo tenemos. Entonces, para esto nos sirve seca. ¿Por qué? Porque vamos a ver la masa muscular creciente, la obesidad creciente, pero en esta paciente está disminuida. Tiene la masa magra, la tiene disminuida, y va hacia una sarcopenia creciente.
no la tenemos en obesidad creciente ni masa muscular creciente, sino la tenemos abajo. Ahora les voy a pasar otro, otro, eh, 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 no, vamos a darle, ay, perdón. La siguiente es esta, en estas, si se fijan, de Regina, tenemos, de ella, si tenemos, este, que está por abajo del ángulo de fase de los percentiles por debajo. Ella debería de estar entre 5 y 50, 5.0 a 50. Y lo vemos que tiene 4.9, en 4.4 el ángulo de fase. Entonces está por debajo. Entonces, esta paciente necesita ayuda porque su energía de ingesta óptima de energía debería de ser de 1886 y tiene 1347. Entonces, aquí en este aparato nos da el síndrome metabólico y el riesgo de enfermedades coronarias a 10 años. Entonces, aquí nos va a decir a 10 años lo que le puede pasar. Y aquí, por ejemplo, tenemos a Arsenia. Ella tiene una estatura de 1,46.3 metros con un peso de 84 kilos, 84 kilos 900 gramos. Su índice corporal es de 39.67. Aquí ya estamos diciendo, pues ya está en obesidad grado 2. Entonces, aquí si nosotros vemos, tenemos una obesidad con 39.7 del índice de masa corporal y tenemos en cuanto a su masa magra, la tienen 21.3 su masa magra. Aquí lo ven y aquí lo ven. Su índice de masa grasa, perdón, es muy alto. Entonces, esta es muy alto, entonces lo tenemos que bajarla de peso, ¿no? También en esta paciente podemos ver que aquí en el cuadro que tenemos del aumento de obesidad o sarcopenia y el aumento de la obesidad, aquí la tenemos como está en este punto, en aumento de la obesidad. Ella está aumentando constantemente la obesidad. ¿Sí? El aumento de masa muscular, pues no la tiene. Entonces, la tiene aquí. Entonces, si ahí lo ven en el AFM1, tiene el aumento. Ahora, aquí tenemos que está aumentando en proporción de agua. No toma esta paciente agua total, bueno, el agua visceral y la circunferencia de cintura la tenemos muy alta. Si la ven aquí, es en 0.98. Habíamos dicho que en la mujer era menos de 0.8. Entonces, ya está muy elevada y tenemos su, em, su grasa visceral en 3.11, que está elevada, o sea, en ese está elevada. Aquí lo vemos que ya está dentro de una obesidad, el ángulo de fase está en una obesidad, ella consume una cantidad de 2.150 kilocalorías cuando debería de reducir a 1.536 kilocalorías. Bueno, ahí está la seca, que es la que tenemos. Ahora la tanita, que es de 700 MC, 780 unidades, que vamos a ver cómo esta cabe. Si nosotros nos regresamos, vamos a regresarnos
a la seca. Si se fijan, nos abarca un lugar más espacioso, es mucho más grande el lugar. Sí se suben por los brazos que debemos de subir al paciente y los va escaneando y el estadímetro nos va a decir su estatura solamente subiéndose, sin bajarle ni subirle, solamente nos los va a dar el estadímetro. Pero también en su consultorio es muy estorboso. Si nosotros vemos la tanita, la 780, tenemos tanitas de diferentes, igual como la Omron, que les vale entre 6,000, 7,000, cambian a 15,000, 25,000, inclusive esta es cerca de 122, 170,000 pesos si es en pagos, ¿no? Pero esta también nos va a decir, por ejemplo, la cantidad en esta paciente se ve en el cuerpo, ¿verdad? La cantidad, esta es Medija Nami, que es una mujer de 77 años y mide 1,63 y su peso es de 62,900. Su índice de masa corporal tiene 23,7 y tiene la grasa de 30,8%. Esta paciente, de acuerdo a su composición del análisis por segmentos en su cuerpo, si lo vemos en el músculo en kilogramos, aquí ya lo vemos, el músculo y la grasa es en el naranja más claro. Entonces, ella tiene 2,20 de músculo y 0,9 de grasa en el brazo derecho. Entonces, 0,9 en el brazo izquierdo, perdón, en el brazo izquierdo. Aquí tenemos por segmentos la cantidad de grasa de edad metabólica que tiene la paciente y, y la cantidad de kilocalorías que está utilizando. Si nosotros lo vemos, está en 1,279 kilocalorías y al lado tiene 5,356 kilojoules. Se recuerdan que yo les dije que era 3 veces más la cantidad, casi 4 veces más la cantidad, 3,5 más la cantidad de kilocalorías cuando les hablé de las kilocalorías y calorías. Los kilojoules son en 3,5 veces más que lo demás. Entonces, aquí, este es el segmento de esta paciente y aquí nos va a decir las metas de su control de peso. La masa de cuerpo que tenemos, masa magra de su cuerpo, tenemos 23,7 con un peso ideal que debe de ser entre 58 kilos 50 y una variabilidad de 63 a 77. Si nosotros aquí vemos una diferencia de obesidad, tiene sobrepeso de 7,5%. Pero si nosotros también analizamos la masa, el valor por cada parte de acuerdo a las referencias de la paciente, por ejemplo, el índice de masa corporal, ella está en menos de 24. Habíamos dicho que era de 18,5 a 24 en la mujer y de 20 a 25 en el hombre. Entonces, tenemos que está en 23,7, su masa muscular, el índice de masa muscular está bajo, pero tiene grasa, 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 tejido grasoso en su cuerpo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar un porcentaje de tejido graso en su cuerpo, porque la masa muscular no hace ejercicio. Y si vemos en ella en los análisis de referencia, en este lado tenemos la parte de masa libre de grasa, que es el músculo, los minerales que aquí nos están dando un porcentaje de minerales, de proteínas que tenemos 10,3 kilos de proteínas y la grasa visceral que es de 9. Aquí en esta tanita nos está diciendo que es de 1 a 13. Habíamos dicho anteriormente que lo normal es de 4 a 8 y máximo 11. Y por eso había que pedir
el ultrasonido hepático y de vías biliares para que viéramos si lo teníamos. Y aquí, por ejemplo, aquí ya tenemos ya su meta, ¿no? Ya hablamos de la meta. Ahorita a la semana, esto fue el día 25 de enero del 2024, que fue su segunda visita en este año. La primera fue el 9 o el 7 de enero y esta tiene 25. A los 15 días, esta paciente bajó una cantidad de peso, lo podemos ver aquí. Aquí. Si nos vemos, fue el 12 de enero del 2024 y el 25 de enero del 2024 de este año. Pesaba 64,800 y con la dieta bajó a 62,900. Una diferencia de 1,900 kg, casi 2 kilos en casi 15 días. Y de grasa, de grasa bajó 2,900 kg, con una diferencia de 40 kilos, de 41,300 bajó a 40,300, 2,900 kg. Y no es cierto, miento, la masa muscular fue de 41,300 a 40,300, o sea, ganó 1 kilo de masa muscular caminando 30 minutos diariamente en 7 días de la semana, no las 5 días. Y la diferencia de la grasa fue de 2,900 kg, que fue los 22,300 kg, y bajó a 19,400 kg. Entonces, si nosotros comparamos uno con otro, podemos manejar la tanita tanto de una parte como otra. Entonces, y tenemos también nuestras gráficas. Podemos llevar nuestras gráficas en la computadora y podemos tener al paciente cada 15 días o cada mes y hasta que vaya bajando con las dietas que ustedes ya están elaborando. O sea, ustedes ya saben hacer por los grupos de alimentos. Ahora, si hay alguna duda de eso, pues podemos irla manejando. Ahorita, pues los que están que estas son las principales que podemos tener: el plicómetro, la cinta métrica, el Omron en el consultorio, las tanitas que pudieran tener cualquiera de estas. Esta es la última, y esta es una paciente que está en Turquía, es una paciente que viene aquí a México, pero vive ahorita en Turquía, y entonces hay de todos modelos, todos colores, todos precios. Entonces ustedes pueden escoger el que más les convenga en cuanto a precio, pero es importante que ustedes, esto ya no van a estar midiendo el índice de masa corporal, el índice de cintura-cadera, aquí ya se los van a dar todos. Entonces les va a reducir el tiempo que ustedes vayan a manejar. Ahora, el último, que es el que está en los hospitales, este es el BODPOD, que es la composición corporal, en donde también van a ver los minerales, van a ver van a ver las vitaminas, parte de las vitaminas, van a ver su oxigenación que va a tener el paciente, y tiene que entrar con en una cápsula que yo les decía que era el huevito que teníamos, y les voy a pasar una, un video para que vean que es en 55 minutos y es muy rápido. Ahí ya la escuchamos perfecto, doctora. Ok, perfecto. Unfortunately, BMI, which is what most people use, only gives a rough estimate of whether or not you're really overweight or obese, because people have different body types. We use a technique called the BOD pod, where we actually displace air to determine body density. And from your body density, we can fairly accurately determine what percentage of your body is fat. The
reason we have you wear compression tights or a Speedo swimsuit is we don't want any air trapped in garments. Mass is important to the overall computation, so this is an important step. What I'm going to have you do is put a swim cap on, and that's, again, it's the same thing as the shorts. It's because your hair traps air around it. It just helps compress everything down so we're getting a more accurate volume. That's good. I'll have you sit exactly like this. I'm going to close the door. Takes about 50 seconds. Try not to move because the more you move, the more the air will fluctuate in there. Okay. We'll do 2 of those, and then if those are in agreement, we'll do a third with the hose. Okay. Okay? The first 2 measurements are our volume measurements, so we're strictly measuring the amount of air he displaces in the Bod Pod. The third measure will be to measure the air that moves in and out of his lungs as he's breathing, so we can subtract that out of his volume. Once we get the volume and we have his body weight, we can calculate body density. And once you have body density, then we can put that into prediction equations for percent fat, and that's based on gender, age, and different race. The Bod Pod we can use in both the pediatric population, and we can go up to about 450 pounds. All right, are you doing okay? Doing great. Not too strenuous, huh? No. Instructions from the computer will be, you'll see a histogram to breathe in, breathe out. It's just having you breathe your normal breathing pattern. And that's all there is to it. Listo. Bueno, este fue un video donde es mucho más entendible todo lo que ahorita les pasé de Seca, de Tanita, del Futrex. Esto pues va con la respiración también, va con la masa corporal magra, la masa grasa que vamos a tener, el volumen de nuestro cuerpo. Y pues en esto, este aparato está en la UNAM, está en el Hospital Ángeles de aquí de la Ciudad de México, en el hospital del ABC el Inglés. Entonces, ¿por qué? Porque su costo era de más de 500,000 pesos. Entonces, pero podemos tener tanto de lo que cada uno quiera, y entonces podemos ver que todo se puede siempre y cuando nosotros veamos hacia dónde queremos llegar, hacia dónde queremos hacer. Y bueno, por conclusiones, bueno, antes de las conclusiones, yo espero que ustedes estén haciendo los menús que les estoy dando. En esta ocasión les dejo 2 de pescados. Recuerden que cada uno es una sola ración para una persona. Y después pueden irlo duplicando, triplicando, que es pescado con champiñones a las finas hierbas y cazuela de pescado al estilo serbio. Entonces es muy rico, son muy ricos y lo pueden hacer. Mi compromiso es con ustedes y bueno, pues cada semana les estaré dando una receta más. Ahora, en conclusiones, por tanto, actualmente el papel de la nutrición se va a basar en saber utilizar qué tipo de alimento ha consumido el paciente, ver sus parámetros bioquímicos, ver, por ejemplo, lo que es el ABCDE de la nutrición, como la antropometría, ver sus parámetros bioquímicos, ver la clínica que nosotros vamos a manejar, ver lo que es la dietética, haciendo sus dietas, y ver su estilo de vida. ¿Por qué? Porque la actividad física, la variabilidad, la genética y especialmente la microbiota intestinal, para indicar el tipo de dieta que va a requerir cada paciente. Eso es muy importante. Al igual, saber qué instrumentos contamos para medir su grasa corporal, la magra, el índice de masa corporal, su complexión física, etcétera, etcétera. La pérdida de energía según su oxigenación también es muy importante, pero también va a ser importante tener
calidad y calidez con con el paciente, tener empatía con el paciente y si en algún paciente voy a tener una tanita o una seca o un Omron o solamente un plicómetro, tanto uno como el que tiene más como el que tiene menos, va a ser lo mismo, ¿no? Va a ser lo mismo, vamos a tener empatía con ese paciente y el paciente se va a sentir cada día más, más a gusto, va a poder realizar su dieta, va a poder seguir haciendo sus actividades, lo que ustedes les vayan diciendo, camina tres veces a la semana, esta vez no caminaste, ¿cómo sabes que no caminaste? Pues porque no hiciste masa muscular, porque no perdiste calorías, solamente perdiste dos kilocalorías en estos 15 días o en estas 3 semanas. No, es que sí comí de más, ¿no? Entonces, esto va a depender de cada uno de ustedes. Espero que les haya gustado. Tenemos todos estos instrumentos para poder nosotros tratar al paciente y las bases de la medicina las tenemos desde un inicio y sobre eso, ahorita vamos a irnos desglosando poco a poco en este mundo, porque es un mundo entre la nutrición y la medicina, es un mundo muy inmenso que tenemos que sumergirnos en ellos para que podamos nosotros poder salir adelante y además, pues estar bien cada día, ¿no? Porque cada día en su consulta, pues yo creo que han de salir satisfechos, o sea, por lo que hicieron, por lo que dieron y porque el paciente, demostró con ustedes con un abrazo o con un simple apretón de manos y decir gracias. Y ese gracias, pues espero que les ayude a ustedes. Muchas gracias. Eso es todo. Muchísimas gracias, doctora, por esta increíble masterclass. Recuerden que es la número 6. Y por supuesto, aunque tenemos bastantes agradecimientos, doctora, por esta increíble ponencia, la explicación y el que usted esté compartiendo con nosotros su conocimiento, le comento que tenemos varias preguntas. Le voy a mencionar una pregunta que engloba las múltiples cuestiones que nos ponen aquí los colegas. Se repite mucho al respecto sobre qué equipos de medición se utilizan en un consultorio, a lo que nos preguntan como tal, que de acuerdo a su experiencia, ¿qué instrumentos de medición para diagnóstico en un consultorio médico de un precio accesible y confiable podríamos nosotros tener? Miren, yo he tenido varios, o sea, realmente han sido varios. Entre eso, la seca que estorbaba mucho. Entonces, la tanita es uno de los instrumentos que es uno de los mejores porque también les da lo que son las minerales, también les da lo que tienen de agua intracelular y extracelular. Les puse aquí dos, una imagen, la de Medija, una imagen en donde en 15 días cómo podíamos cambiar, pero esta tanita es cara realmente, entonces, pero podemos encontrar con mucho menos precios. Hay de 7,000, hay de 15,000, hay de 25,000, de acuerdo a lo que ustedes necesiten en su práctica médica diaria. ¿Por qué? Porque en su práctica médica diaria es lo que van a manejar. Pueden hacer, ahorita no tengo más dinero y quiero la Omron, pues compren la Omron. Ahí tienen grasa visceral, la masa muscular, tienen el índice de masa corporal, tienen la grasa visceral, kilocalorías que van perdiendo, tienen edad del paciente y a veces dicen, ¿cómo tengo 70 años y tengo 45? O tengo 28 años y tengo 62. Les digo, oye, ya nosotros somos de la tercera generación, de la tercera edad, no estamos tan mal. Entonces, yo creo que va a depender de ustedes. Tanita tiene bastantes, varias
básculas de diferentes precios y precios accesibles, que los precios accesibles los van a recuperar, si no inmediatamente, pero en un plazo de no más de 6 meses. Así se los digo, no más de 6 meses. Y entonces, y ese estímulo que ustedes les están dando en su consultorio va a hacer que, no, les decía, no van a subir más la consulta o pueden subir un poquito más porque pues te va a costar un poco más porque nutrición, este aparato cuesta un poco más caro, ¿no? Pero pero lo pueden subir y la gente se los da porque se los va a dar muy satisfactoriamente sin decirles nada de que ay, qué caro el doctor, sino van a salir, tengo esto, tengo lo otro, tengo más acá, el doctor me está dando un aparato, me está diciendo realmente cómo estoy por dentro, y entonces eso los estimula a que ellos sigan su receta médica, su receta de dietética y su estilo de vida, ¿no? Eso yo les diría, es de acuerdo a sus recursos, a lo que quieran gastar y lo que le quieran dar. Yo ahorita les di parte de lo que yo he tenido. Por ejemplo, el Futrex ya está en como computadora, ya no está la parte de ese, y valía $7,000. Entonces yo digo, valía bastante y ahora ya está, es como una computadora chiquita. Entonces, es de acuerdo a lo que ustedes quieran tener en su consultorio. Muchísimas gracias, doctora, por su amplia respuesta, que con esto, de hecho, ha respondido varias de las incógnitas que también tenían nuestros colegas. Sin embargo, paso a hacerle una siguiente pregunta de parte del doctor Juan Carlos. Él nos comenta que en una de las pacientes que presentó, por su falta de agua corporal, su disminución de masa muscular y su ingesta calórica baja, al aumentarle la ingesta calórica sin un programa de acondicionamiento físico, no lograría subir su masa muscular, pero sí su peso. ¿Es así? Sí, o sea, va a subir la masa muscular. Recuerden que aquí lo que va a hacer la vía metabólica, la gluconeogénesis, voy a disminuir un poco la cantidad de calorías que está consumiendo ella, ¿verdad? Hay que bajarle la cantidad de calorías que está consumiendo. De ahí vamos a agarrar la grasa, el músculo graso, la grasa que tiene para transformarse en glucosa y darles energía. Y va a ir bajando de medidas y de peso. Eso se da por un hecho, ¿no? Pero como va a caminar, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a hacer al principio? Si tiene 84 kilos, aproximadamente con 1,45, 1,49, no me acuerdo, todavía le falta mucho por bajar. Entonces, va a ir haciendo actividad física, pero poco a poco. Recuerden que no se puede empezar a hacer una actividad física fuerte. ¿Por qué? Porque podemos tener podemos tener alteraciones en nuestro cuerpo como fracturas, como esguinces, como como falta de respiración o se me bajó la presión. ¿Por qué? Porque no están acostumbrados. Entonces sí va a subir la masa muscular, pero al subir la masa muscular, al bajar la masa grasa, el paciente va a llevar un mejor consumo de energía e inclusive no va a perder inclusive agua. Necesitamos darle agua y dependiendo de sus estudios clínicos, el sodio, el potasio, el cloro, el magnesio, ver el hierro también, sobre todo eso, vamos a darle qué actividad va a llevar. Es muy importante que les tomen la grasa cada vez que vayan, cada 15 días, cada 3 semanas, cada mes. ¿Por qué? Porque de ahí nos vamos fijando si realmente la paciente está haciendo la dieta. Ahí vamos a ver las kilocalorías, porque a veces el médico no sirve, o la nutrióloga no sirve, o la dietista no sirve. O sea, son pacientes multitratados.
Y los pacientes multitratados creen que se saben todas las dietas, saben lo que pueden comer, lo que no pueden comer. Entonces, ustedes siempre, con el conocimiento propio de cada uno, pueden llevarlos. Sí van a subir de peso, pero va a ser de masa muscular, pero va a bajar de medidas. Podrá subir de peso, pero va a bajar de medidas. Y por eso las medidas antropométricas, en donde ese cuadrito tan sencillo que les pongo, cuello, brazo, muñeca, busto superior, inferior, etcétera, eso es tan significante para ellos. ¿Por qué? Porque los van a poner, van a gastar en batas, porque no les voy a poner con sus zapatos o con unos jeans o con su chamarra o una playera. O sea, no, te vas a quitar tus zapatos, te dejas en ropa interior con tu abertura enfrente, con esta batita nuevecita. ¿Por qué? Porque se debe de pesar siempre con el peso y en la mañana o en la tarde, porque en la mañana y en la tarde es diferente el peso. Después de comer son 1,5 kilos. O cerca de mi periodo menstrual suben 1,5 kilos a 3 kilos las pacientes. En el periodo premenstrual suben de 1,5 kilos a 3 kilos y yo ya lo tengo contemplado. Son miles de pacientes que he visto. Entonces subí 3 kilos, pero ya con la grasa, pero mira, traes agua, traes más masa muscular, perdiste músculo y bajaste de medidas, bajaste grasa, bajaste grasa visceral, bajaste kilocalorías. Con esa respuesta, ¿quién me puede decir a mí que estoy mal o que no bajó? Y la próxima consulta bajó mucho más porque lo que traía era retención de líquidos, estaba inflamada. Entonces, eso lo tenemos que ver con cada uno de nuestros pacientes. Así es. Muchísimas gracias, doctora, por toda esta sabiduría, por compartir con nosotros en cada masterclass todo su conocimiento de años y hacerlo ver todo de una manera sencilla, estos grandes temas, la verdad, y sobre todo dinámicos. Los colegas le agradecen por esta gran noche, esta gran masterclass. Asimismo, les recordamos que el link de asistencia está ya en la cajita de comentarios, aquellos que les haga falta registrarse. Y por supuesto, sin antes agradecerles a todos el estar aquí con nosotros, continuar durante toda la masterclass. A la doctora, por supuesto, por tan increíble ponencia llena de sabiduría. Y claro, les agradecemos a todos ustedes de parte de Alianza Médica, del doctor Mario Acosta y una servidora, la doctora Alice Maylin. Muchísimas gracias, doctora. No sé si gusta dar algunas palabras. Pues solamente agradecerles que estén aquí en Semana de Pascua. Espero que se la pasen muy bien, descansando en esta semana todavía, y pues que estando en esta sesión, que es importante para todos, pero más importante es que estén aquí ustedes, que estén compartiendo con nosotros, que estén escuchándome. Tenemos todavía algunos errores de la computadora. Espero que cada día las vaya quitando. Por ejemplo, traté de ponerles lo de el video, este video que muy pequeño, pero que es muy explícito y que al final de cuenta cada uno de ustedes van a tratar de tener su báscula, van a tener su aparato, van a tener lo que ustedes quieran tener, se les va a duplicar, se les va a multiplicar con muchos pacientes. Entonces, yo nada más espero que poco a poco vayamos aprendiendo conforme a las pláticas que cada día hemos estado teniendo. La próxima también es una plática importante, pero vamos a meternos, acuérdense, a las enfermedades, enfermedades y nutrición. Y enfermedades y nutrición diario las tenemos. Gracias por estar aquí. Gracias por su apoyo. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Nos vemos Buenas hasta la noches. siguiente masterclass.